Pues los mercados empiezan a descontar la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés por primera vez este año y sobre todo de anunciar unas 3 subidas de tipos de interés en 2017. Vamos a ver cómo va a afectar a los principales índices y vamos a repasar toda la actualidad con Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Decía que la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal efectivamente estaba más que descontada, pero la sorpresa ha llegado por parte del mensaje de Janet Yellen de esas 3 subidas, o por lo menos abrir la puerta a 3 subidas durante el próximo año. Esto está ahora mismo, como decía, digiriéndose, pero ¿cómo puede terminar canalizándolo el mercado de aquí a medio plazo? Pues la verdad es que no se sabe. Si vemos lo que ocurrió ayer con la Reserva Federal, la verdad es que fue sorprendente. Yo esperaba, por supuesto, la subida de tipos de interés, pero esperaba luego un discurso completamente ambiguo de Janet Yellen, fijándose solo en el corto plazo, insistiendo en lo que ella siempre dice, que van a ir monitorizando los datos macroeconómicos y con eso irán ajustando una política monetaria que va a cambiar de manera muy gradual y de manera muy lenta. Esto es un poco lo que siempre suele decir Janet Yellen. Pues ayer, digamos que fue más contundente que esto, bastante más contundente. Habló de 3 subidas de tipos de interés el año que viene, habló que el crecimiento con estas nuevas políticas económicas de Trump va a crecer a un ritmo por encima del esperado, que las expectativas de inflación también se han ajustado al alza y, bueno, pues en definitiva, un mensaje monetariamente más duro de lo que se esperaba. La reacción fue muy clara, dólar fuertemente al alza, el dólar index está en máximos de 14 años, bonos americanos a la baja, y Wall Street no reaccionó demasiado bien. Es verdad que fue una pequeña recogida de beneficios después de la enorme sobrecompra que arrastra, de la que luego hablaremos. ¿Cómo puede influir esto en el medio plazo del año que viene? No se sabe. En primer lugar, no se sabe si va a poder mantener ese discurso. Recordemos que hace exactamente un año las previsiones apuntaban a que la Reserva Federal subiría los tipos de interés 4 veces este año y al finalmente ha habido una sola subida. Es decir, esto cambia muy rápido y de manera dramática casi, ¿no? Entonces, bueno, hacer previsiones sobre política monetaria a un año vista se ha demostrado que es algo que no ha funcionado. Y luego, además de que no sabemos qué va a hacer la Reserva Federal, tampoco sabemos, según lo que haga, cómo van a reaccionar los mercados. Yo creo que en los últimos meses, en concreto desde el Brexit, estamos viendo unos movimientos bursátiles que son completamente ajenos a las previsiones. Yo entiendo muy poco de lo que ha pasado en los mercados en esta segunda mitad de año. Me sorprendió mucho la reacción tan alcista al Brexit de la Bolsa de Londres, fijándose en la fuerte caída de la libra, pero ahora que la libra se ha puesto a subir en el último mes y medio, la Bolsa de Londres no ha recortado. Me sorprendió muchísimo la reacción tan alcista de Wall Street al triunfo de Donald Trump, y ya que decir de la reacción de los bancos europeos al no en el referéndum italiano de la semana pasada, lo más sorprendente del año desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, estamos en un punto de incoherencia o de imprevisibilidad que vamos a ver cuánto se mantiene. Me decía el dólar index en máximos, es otra de las cuestiones que hay ahora. El euro-dólar, la relación euro-dólar se encuentra sobre el 1,04, está en niveles de soporte del año 2015. Tras las palabras de Yellen y además con la ampliación del QE, del Banco Central Europeo, ahora que se puede pensar para el par, es decir, ¿habrá paridad antes de lo que se pensaba? Pues vamos a ver, yo sigo manteniendo que, en mi opinión, la mejor estrategia para seguir con el euro-dólar es vender en los rebotes. Hace la semana pasada tuvimos un rebote del euro-dólar que se acercó a 1,09, se quedó en 1,0850. Qué buena oportunidad tan buena hubiese sido ponerse corto sobre esos niveles. Creo que esa es la receta para el próximo año. Cualquier rebote que tenga el euro-dólar, venderlo, me parece que es una buena estrategia. Ahora, ¿en qué momento vamos a alcanzar la paridad? Bueno, pues esto depende también, sobre todo, del frente político en Europa. Vamos a ver cómo se tensiona el euro a raíz de las elecciones en Francia, en Holanda y en Alemania, que tenemos planteadas el próximo año. Vamos a ver cuáles son los efectos del Brexit, que se va a cuajar el próximo año sobre la economía europea. Vamos a ver, como hemos dicho antes, hasta qué punto la Reserva Federal cumple este nuevo calendario que se ha propuesto de 3 subidas el año que viene. Es decir, que no es tan fácil establecer un punto. Hace un año, de nuevo, la mayor parte de analistas apuntaban a que durante el tercer trimestre de este año era cuando se iba a alcanzar la paridad, y en el mes de noviembre, antes del triunfo de Donald Trump, estábamos en 1,10, estábamos lejísimos de la paridad, ¿no? Así que, de nuevo, al igual que con la Reserva Federal, esto cambia mucho. Está claro que el dólar tiene una presión alcista, el euro yo diría que tiene una presión neutral, condicionado puntualmente por esas elecciones políticas que vamos a tener,
Y bueno, pues vamos a ver cómo se mantiene esa relación. Para mí, yo me quedaría con vender en rebotes. Bueno, y también donde ha habido repercusiones en el mercado de la renta fija, con unas caídas brutales dentro del mercado de bonos, además ayer acentuadas también después de este discurso de Janet Yellen. ¿Cree que ahora sí sería interesante entrar en el mercado de bonos? Me refiero a gubernamentales americanos después de todo lo que ha sucedido. No lo creo. El mercado de bonos, desde mi punto de vista, bueno, pues viene de una burbuja extrema en Europa y de una sobrevaloración en Estados Unidos que va a cambiar. Es decir, yo creo que la rentabilidad de la deuda va a aumentar moderadamente en Estados Unidos y más o menos se va a mantener en Europa durante los próximos 6 meses. Ahora, si nos fijamos en el precio de los bonos, bueno, pues me parece que en Europa estamos en precios de burbuja y en algún momento dado va a explotar esa burbuja y va a haber una salida masiva. Ya hemos tenido algún episodio de lo que supondría el estallido de la burbuja en los últimos meses. Tras el triunfo de Trump, ahora los bonos europeos se han recuperado, pero la rentabilidad de algunas notas europeas se duplicó en cuestión de días o semanas, ¿no? Entonces, bueno, Europa ni tocarlo, y los bonos americanos yo tampoco lo veo una apuesta interesante para el próximo año, al margen de esta nueva condición de política monetaria que nos ha dado la FED. Y Europa, la semana pasada comentábamos esa posibilidad del Banco Central Europeo de aumentar el QE pero reducir el volumen de las compras. Efectivamente es lo que anunció Draghi finalmente. ¿Cómo puede reflejarse en los mercados esto durante el año que viene? Bueno, pues de nuevo, en el corto plazo y de manera sorprendente, eso ha sido celebrado por el sector bancario. Una nueva reacción sorprendente que yo no acabo de entender. Quizá porque lo han tomado como una anticipación o un tapering, ¿no? Es muy arbitrario. Muy arriesgado, pero... Sobre todo es muy poco fundamentado el tomarlo de esa manera. El Banco Central Europeo la semana pasada decidió poner sobre el mercado el año que viene más de $500 billion de euros adicionales. La banca siempre ha mostrado o ha tenido un mal comportamiento ante políticas monetarias más laxas. Bueno, pues ¿cómo es posible que poniendo $500 billion de euros más los bancos vivan este rally que estamos viendo en las últimas semanas, condicionado también por el no en el referéndum italiano, en mitad de una reestructuración de su sector bancario, que aumenta el riesgo político en Italia y todo esto? Bueno, pues yo la verdad que no acabo de entenderlo, pero es lo que tenemos sobre la mesa. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los mercados? Bueno, pues en general creo que esa noticia, que para mí más que un tapering es una prolongación del QE, es decir, es verdad que disminuye moderadamente las compras, disminuye un 25% aproximadamente el tamaño de las compras, pero se prolonga 3 meses más de lo que cabía prever. Y además da el mensaje de que se puede prolongar todavía más meses, ¿no? Ese mensaje el Banco Central Europeo nunca lo va a retirar, nunca. En el momento en el que veamos el tapering, es decir, el fin completo de las compras, en esa reunión, cuando se anuncie el tapering, el Banco Central Europeo seguramente añada la coletilla de pero, por supuesto, nos reservamos el derecho de volver a implementar compras si vemos que la situación se deteriora. Eso, por supuesto. Pero bueno, para mí el Banco Central Europeo la semana pasada fue más generoso de lo que cabría esperar. Yo creo que más o menos las previsiones centrales estaban en una ampliación de 6 meses del QE y, eso sí, una reducción de los estímulos de nuevo a los 60.000 millones. Recordamos que venimos de 60.000 millones. El QE, el Banco Central Europeo, cuando inició el QE en marzo del 2015, empezó comprando 60.000 millones. Luego lo amplió a 80.000 y ahora lo que ha hecho es volver al punto de inicio, 60.000. Es decir, no es una reducción, no es un tapering demasiado alarmante, ¿no? Entonces, bueno, en general creo que es una noticia buena para las bolsas, bajista para el euro, y para mí no es una noticia positiva para el sector bancario, pese al enorme rally que está mostrando en los últimos días. Y en último lugar quería hablar sobre el mercado español y en concreto preguntarle por Inditex, una vez ha presentado sus cuentas que han estado en línea con lo que se esperaba, buenos resultados en definitiva. Muchos analistas consideran que su problema es la valoración tan alta que está teniendo y quería preguntarle a usted, ¿mejor evitar este valor o es una buena opción de entrada con las últimas correcciones que ha tenido el valor? Sí, yo creo que es un valor interesante para comprar en correcciones. Para comprar y mantener, no, pero sí para comprar en correcciones. Y efectivamente, lo que pasa con Inditex es que es víctima de su propio éxito. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones en los últimos tiempos, cuando Inditex ha presentado resultados que no eran malos. Estos últimos resultados que ha presentado eran exactamente lo esperado, ventas en lo esperado y beneficios en lo esperado, es decir, cero sorpresas. Pero precisamente cotiza en unos niveles tan exigentes, digamos, tan elevados, que el hecho de que no haya sorpresas positivas
he recibido con una fuerte caída por parte del valor. O sea, lo que es la ausencia de sorpresas es un elemento bajista para Inditex en las temporadas de presentación de resultados, y esto no solo lo hemos visto en esta ocasión, sino que lo hemos visto en otras ocasiones este año. Así que me parece que es un valor interesante para comprar tras correcciones. En general, la compra tras correcciones, no solo de Inditex, sino del conjunto de valores europeos y americanos, me parece la mejor receta de inversión para 2017, lo hemos comentado alguna vez. Estos niveles de enormes sobrecompra que vemos ahora, sobre todo en Wall Street, el Dow Jones en concreto ha alcanzado la mayor sobrecompra en gráfico diario desde el año 2006 y la mayor sobrecompra en gráfico semanal desde el 2013. El rally de Navidad lo estamos viendo por adelantado. Yo estos niveles no compraría. Ahora, cuando haya correcciones, que sin duda las va a haber, sí que me parece que esa es la estrategia más adecuada para posicionarnos en 2017. De la misma manera que eso es lo que mejor hubiera funcionado en 2016, comprar tras correcciones. Hubo una fuerte corrección en el mes de enero, mes de febrero, buena oportunidad. Hubo una fuerte corrección tras el Brexit, buena oportunidad. Y haciendo solo esas dos operaciones, en lugar del comprar y mantener, que finalmente nos va a dar unos números discretos, el año hubiera sido mucho mejor. Daniel Pingarrón, estratega de mercados Dije, como siempre, muchas gracias. A vosotros, hasta la próxima. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.